una vez que exponga mi intervención, e intentaré que sea muy breve, yo creo que lo mejor es que empecemos un diálogo. Esta comparecencia tiene un sentido. Todavía no hace 10 meses que esta operación, esta convocatoria se lanzó. Fue en Sabadell. Y se lanzó sin ninguna infraestructura detrás mía. No había nadie. Absolutamente nadie. Esto hay que tenerlo claro. Fue el colectivo Prometeo, al cual pertenezco, un colectivo de 20 y tantas personas, que se sostiene a base de 15 euros al año cada uno de sus miembros. Con estos mimbres económicos empezamos a tirar hacia adelante. Y si no es porque los mimbres personales han sido de calidad y de capacidad, no estaríamos así. Así empezamos. No teníamos detrás ninguna estructura partidaria ni organizativa de ningún tipo. Y bien, se lanzó un discurso, una propuesta. Ese discurso se fue desarrollando en 7 documentos escritos por mí. No hubo otros. Son los famosos Somos Mayoría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En todos estos 10 meses no ha aparecido otro documento, otro discurso, otro comentario, otra aportación teórica a esos 7 documentos. Es decir, que esta organización, independientemente de su esquema organizativo, vive o se sustenta sobre el contenido teórico de 7 documentos firmados por mí. No hay más. Esto no está diciendo que no queremos que haya más, es que constato el hecho de que no hay más. En consecuencia, como esos documentos no han tenido ninguna enmienda, ni ninguna contestación, y parece ser que han sido admitidos por la inmensa mayoría, yo deduzco que son admitidos, que son aprobados, y que la mayoría está de acuerdo con esos contenidos. Claro, ¿qué contenidos son? Yo quiero recordarlos. No voy a hablar de los 7 documentos. Pero sí quiero dejar claro que el Frente Cívico Somos Mayoría parte de 5 puntos básicos. Si nos pidieran cómo puede usted en una turbis o puede usted concentrar el contenido del Frente Cívico en 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? El primero es constatar una evidencia. El Frente Cívico nace porque nuestro país está en una situación de excepcionalidad. España está en un estado de emergencia. No estamos en un momento de crisis más o menos normal. Estamos en un momento en donde el Estado de Derecho no existe. Los delincuentes no van a la cárcel y cuando van son indultados. El robo se ha instalado en todas las esferas de los 3 poderes del Estado, llegando a la Casa Real y yendo a todos los lugares. Se está legislando contra la población española a través de atentados contra, no solamente contra el derecho, sino contra el mínimo sentido del patriotismo. El Partido Socialista y el Partido Popular pacten una reforma de la Constitución por el cual primero hay que pagarle a los bancos que nos han saqueado antes que la educación y la salud, eso es un golpe de Estado. Se está legislando contra la mayoría. Y los resultados, yo no voy a comentarlos aquí, los tenéis en la calle. Desde el hambre que ya aparece en sectores de la población, desde la pérdida de horizontes, y además de lo que es más grave, es que cuando oímos al gobierno, esto se va a recuperar, tal año, tal otro, estamos en una situación de emergencia económica, social, política, ideológica, moral, ética. No se puede ya decir que se pueda bajar más. En consecuencia, cuando surge el Frente Cívico, surge en una situación concreta, en un estado de excepción, en un estado de alarma, en un estado de postración. No es una crisis más o menos normalizada, es una crisis muy especial. Por tanto, esta idea hay que tenerla muy clara. Somos hijos de un estado de excepción.
de una situación especial. Y al ser una situación especial, necesita de una respuesta especial. Esta es la idea básica. ¿Por qué? Porque a continuación de todo esto tenemos que ver qué es lo que hace falta para intentar abordar este problema. Y para ello hay que tener una cosa muy clara. El gobierno no es el poder. El poder es el poder económico. El poder de la banca. El poder de las multinacionales. El poder de una mentalidad más o menos asumida por una mayoría y que se inserta en la sociedad con unos valores que aceptan lo que está ocurriendo. El poder tiene mil y una maneras de manifestarse. Una de ellas son los gobiernos. En consecuencia, no se puede confundir poder y gobierno. El gobierno es el que representa en un momento determinado al poder. Y cuando éste quiere, lo va cambiando a través de determinados mecanismos. Medios de comunicación, propaganda, estadísticas trucadas, un largo etcétera. Por tanto, en un estado de situación de excepción, sabiendo que eso está propiciado por un poder que está atentando contra las conquistas muy pequeñas, por cierto, en España, el estado de bienestar, la lógica me lleva a decir aquí hay que colocar un contrapoder. Porque si no es así, vamos a ver qué es lo que no es así. Yo estoy viendo ahora, hay que convocar elecciones. ¿Y para qué? Vamos a ver, convocar elecciones para qué? Que gane el PP, que gane el PSOE. Pero si es el mismo proyecto. Porque el mismo proyecto no está ahora en que se diferencian en matices. Ambos dos están de acuerdo en la construcción europea según Maastricht, que es el tremendo problema que tenemos delante. Una Europa que en un momento llegó a embaucar a gente dispuesta a dejarse de embaucar y que termina por colocar un paralelo, la Europa del Norte y la Europa del Sur. Clarísimo. Tratado de Maastricht, Ámsterdam, Niza, Tratado de Lisboa, han ido colocando una secuencia en la que el poder se manifiesta marginando a una serie de poblaciones. Pues bien, ambos partidos coinciden en esa visión europea. Por tanto, hacen lo mismo. No fue Zapatero el que cambió la Constitución, porque lo propuso. Hablar de elecciones, francamente, es hablar del cáncer proponiendo una aspirina. Porque otras opciones, Izquierda Unida, la tercera fuerza política, independientemente de críticas que se puedan hacer por tal o cual actuaciones de determinadas comunidades autónomas, ¿va a crecer tanto? ¿Y el apoyo que va para cambiar esto es simplemente un apoyo electoral? ¿De verdad que creemos que un país que va a votar a una opción política y después se va a su casa se va a cambiar? Ya vemos lo que ha pasado con Obama, la gran esperanza negra en este caso. ¿Qué ha pasado? La gente votó. Pero pues los poderes son los que se enfrentan a Obama, aunque él también forma parte de ese poder, de otra manera, en otros sitios. Por tanto, el contrapoder no puede venir de un momento electoral, es un inmenso error. Sobre todo en un momento de excepción, repito la idea. Y al poder hay que colocarle un contrapoder, que le hable de tú a tú. Naturalmente que el contrapoder en su desarrollo va a chocar con la primera línea ofensiva, que es el gobierno. Pero no olvidemos que el contrapoder va a luchar contra el poder. Dicho de otra manera más gráfica, el poder es Botín, González, las multinacionales. El gobierno es el terraform de Zapatero. Yo siempre pongo el símil del dueño de la finca y del capataz. Nosotros vamos contra la propiedad de la finca. En medio se pondrá el capataz, obviamente, y habrá que enfrentarse al capataz, pero no olvidando qué es lo que hay detrás. El contrapoder. ¿Y cómo hacemos un contrapoder? Este es el dilema del Frente Cívico. Y el dilema de mucha gente que dándole vueltas, pero no terminan por, tener el valor de asumir que lo que hay que enfrentarse al poder. Grupos por aquí, grupos por allá, bien intencionados, con buenas ideas, pero que no terminan de salir del pequeño círculo y que todos van abocados siempre a convocar una lista. El problema no está ahí. El problema es crear el contrapoder. Ahora bien, ¿quién puede formar parte de ese contrapoder? Para tenerlo claro, otro ejemplo. Cuando se estudian las constituciones,
se distingue perfectamente lo que es una constitución formal y una constitución material. La constitución formal es el conjunto de títulos que constituyen el texto. Por ejemplo, la Constitución española tiene 169 artículos, es la constitución formal. Pero hay otra constitución que también se estudia en Derecho, que es la que se llama material. ¿Quién es la constitución material? El conjunto de personas de poder económico, político, social e ideológico que hacen posible que la Constitución se cumpla o que no se cumpla. ¿Quién es la Constitución formal en España? La Constitución de 1978. ¿Quién es la Constitución material? Emilio Boyo, por poner un ejemplo. Y esto nos debe aclarar una cosa. En un país, yo creo que supersticioso con las leyes, en mis encuentros con gente que me aborda, es que hay que hacer una ley. Y digo, no sé tontos. Las leyes no sirven para nada si no hay una fuerza que las apoye. Que no operan las leyes por sí mismas. Eso es sencillamente mentira, es quimérico, es utópico, en el peor sentido de la palabra utópico, quimérico. Por tanto, hay que tener constitución material. En el momento que el contrapoder se erija en constitución material en fuerza, automáticamente la ley que emane de ahí se podrá imponer. ¿Y quién puede ser el contrapoder? No busquéis en las fuerzas políticas. Yo pertenezco a una, pero estoy haciendo un análisis con toda libertad y desde mi militancia también. ¿Quién es? Pues la mayoría de la población. ¿Y cómo podemos definir hoy a la mayoría? Pues su situación objetiva. ¿Y cuál es la situación objetiva? Pues vamos a empezar. Paro, marginalidad, carencia de horizontes, ahí va el tema de la juventud, ataques al derecho, a la ética, mujeres, en todas las situaciones laborales y precarias posibles. No voy a estar aquí relatando todos los indicios que me demuestran que en este país hay una mayoría de un 95% que es la que está fastidiada, o un 90%, incluyendo a pequeños empresarios, ahora eso que se llama eufemísticamente emprendedores, e incluyendo autónomos. Esa es la mayoría de este país. Lo que pasa es que esa mayoría realmente existente, subjetivamente no se considera mayoría. Ese es el problema. Y ahí está nuestro reto. Es decir, que el único contrapoder posible, utilizando terminología de la Constitución, es el pueblo soberano. El soberano, el pueblo español, constituido en contrapoder, es el que puede enfrentarse al poder. Pero el problema es muy gordo. ¿Quién tiene la paciencia de Penélope para ir urdiendo la trama, uniendo eslabones, consiguiendo que ese poder se constituya como tal? En ese poder futuro, la gente de derecha, de izquierdas, gente con más dinero, con menos dinero, reaccionaria, una inmensa cantidad de gente muy dispar, muy heterogénea, pero que nos sitúa a nosotros, a los que militamos en otros lugares de la izquierda, ante un problema evidente, y vamos a quitarnos ya la venda de los ojos. ¿Cuántas convocatorias vamos los aquí presentes? Y hay más siglas que personas. ¿De qué están sirviendo? Y no los estoy criticando ni atacando, sino constatando. Una huelga aquí, una manifestación, cuando la gente se lanza a la calle desesperada por los desahucios, le hacen bien, pero van aislados, son grupos valiosos, valerosos, de personas entregadas, pero son pocos frente al poder. ¿Y qué ocurre? Nos fiamos todo, decir, no, que venga la izquierda, pero la izquierda, aparte que ¿quiénes somos la izquierda? ¿La estampilla de un carnet? Y la izquierda no es la mayoría de este país, por favor. No es cierto. ¿Por qué? Porque el problema es que el poder se ha metido en la inmensa mayoría de las cabezas. Luego, formar el contrapoder de esa inmensa mayoría, ahí estamos nosotros, pobreticos. Intentar hacer de esa mayoría un contrapoder. La tarea es titánica. La tarea es demoledora, pero no tenemos un sentido. Hemos nacido para eso, para intentar concebir y conseguir
a través de los mecanismos que voy a intentar explicar, que esa mayoría se constituya. Se constituya y además con sus diferencias. Son esos que no van a una manifestación. Son esos que se quedan en sus casas. Son esos que pasan olímpicamente. Son esos que esperan que cuando les toque a ellos ya protestarán. Mientras tanto, si les toca a otro, bueno, pues compañeras y compañeros. A mí eso me repatea. Pero sin eso no hay cambio. Este es el drama. Que sin esos aquí no vamos a cambiar nunca. Luego el problema de este humilde frente cívico somos mayoría es intentar con ese material hacer una fuerza de contrapoder. Ahí está el sentido de nuestra existencia. Lo buscamos por otro sitio. Somos un grupito más de la izquierda, otro más. Un grupito por hacer una lista electoral. Qué aburrido. Hemos cogido una tarea gigantesca, pero es la única que da la dimensión del reto. Y podemos crecernos precisamente porque la tarea es gigantesca. Ahora bien, ¿cómo hemos visto que se podía crear esa mayoría? ¿Cómo hacer posible que eso se transforme en soberanía nacional? Dos cosas hacen falta, nada más que dos. Muy simple. Un estímulo, un empujoncito y alguien que ayude a hacerlo. Un empujoncito, un estímulo, una señal y alguien que la dé. Que la dé no solamente con la palabra, con la acción y con el ejemplo. ¿Y qué empujoncito hay? Pues ya voy a utilizar una famosa palabra, el programa. ¿Qué es lo que puede unir a la gente? Pues el hijo de un parado lo tiene ya un trabajador manual y lo tiene el hijo de un catedrático. Y lo tiene este señor que está hablando aquí y muchos de vosotros. Hijos parados, sin perspectiva. Y ahí tenemos a gente de derechas y de izquierdas que tienen problemas de fijos en paro. Ahí tenemos alguna unión ya. Tenemos ahí una unión. O gente que está parada. Ya no están parados los albañiles, los fontaneros ni los jornaleros del campo. Solo. Están parados los ingenieros y médicos y profesores y abogados. Eso es una realidad objetiva. Ahí tenemos otro elemento de coincidencia de esa mayoría. O el problema de las mujeres en su casa o en el trabajo, cuando empiezan a despertarse y darse cuenta perfectamente de que están en una situación de marginación. Y esto ya traspasa no solamente a la mujer trabajadora manual, sino a las otras. Otro elemento de unión. Y hay también una conciencia ética, de que, francamente, ataca al pudor, al sentido de la necesidad de que el mundo sea un poquito mejor. Eso transcurre y traspasa todo el campo social. Hay gente que no es de izquierdas que se siente herida y molestada por esta situación donde los ladrones están gobernando. Y no me refiero a gobernar en el sentido del ministerio, que también, sino del poder. Esto también nos une. Luego, cuando uno observa en esta inmensa mayoría tan abigarrada, tan dispar, tan enfrentada, tan caótica a veces, que hay elementos que podrían definir un mínimo común denominador, lo nuestro es hacerlo programa. Y de ahí surgieron los 10 puntos. Si los analizamos, ¿quién va a estar en contra de un salario mínimo de 1.000 euros al mes? Pero hombre, ¿quién va a estar en contra de una pensión mínima de 1.000 euros al mes? Si sabemos cuántas personas están viviendo ya del salario, de la pensión del abuelo y de la abuela. Yo estoy planteando aquí el oro y el moro, estoy hablando de algo mínimamente, una señal, para que la gente empiece a reconocerse una reforma fiscal, una transparencia en los canales de comercialización que le permita a la gente que el tomate que compra sea más barato y que el agricultor que lo produce cobre más, eliminando esa cosa extraña que hay en medio de los canales de intermediación. Son los 10 puntos que pusimos. La virtud de esos 10 puntos, o los que este frente cívico quiera, se hace otro, es que son el pegamento, la clave que une a la mayoría. Si mañana empezamos a decir el Frente Cívico Republicano, quedaremos muy bien, y a mí me gustará mucho, pero esto se acabó. No tenemos que hablar de la República a nadie, hasta que en un momento esto toma una conciencia y ya veremos. Pero ahora hay que buscar lo que une, no lo que separa. Lo que une, lo que une, lo que une. Y eso es el programa. Y eso es enseñarle a la gente lo de la deuda viejita.
Estamos pagando 40.000 millones de euros al año por una deuda que en una gran parte es ilegal, ilegítima, odiosa, robada. Pero no vale con que yo lo diga o que lo diga un periodista, es que eso hay que llevárselo a la gente a través del dato, de la persuasión. Eso es hacer mayoría. El programa y nosotros. Pobre tipo, la que nos ha caído, porque hemos decidido. No estamos solos. Hay una multitud de organizaciones de todos los ámbitos. Con ellas vamos a trabajar. ¿Cuál es nuestra característica? La obsesión por crear mayoría. No nos quedamos, hay que hacer un frente de izquierda. No, hay que hacer un frente de mayoría. Un frente de mayoría. De esa gente que se queda al margen de las manifestaciones, es que son necesarios. Son soldados para esta guerra, para esta batalla. Eso es lo que nos define. No si somos más de izquierdas o menos de izquierdas. Tremendo error. Yo lo dije una vez, yo soy del Partido Comunista de España, y de Izquierda Unida. Y a mí nadie me oye hablar de estas reuniones de mis ideas. Lástima que estaré en otro sitio. Yo ya renuncio al carnet en este sentido porque quiero entenderme con los demás. Buscando esa mayoría, buscando el contrapoder. Eso sí, un contrapoder es para ejercer. Quiero decir con toda claridad que si se consigue un contrapoder es para poner la fuerza donde hay que ponerla, en el momento donde hay que ponerla. Yo he hablado aquí muchas veces, incluso de lo que se llama la contestación legal, de lo que se llama subversión, el no cumplimiento de la ley. He sido muy claro, pero para eso hay que tener poder. Por tanto, no me gusta hablar. A mí me gusta dar un golpe cuando tengo fuerza. Mientras tanto, no me meto en ensoñaciones, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro, mientras no tenga fuerza. Primero, organicémonos, pero en aras de esto. Y ahora nos viene la siguiente idea. Nosotros, como Frente Cívico, tenemos que hablar de organizarnos. Pero vamos a pararnos un poco aquí porque yo creo que ya estoy tocando un problema que empieza a aparecer en todas partes. Como creadores de la mayoría, no podemos ser un partido político. Yo que pertenezco a un partido político, se define marxista. Y los que estamos en él, pues tenemos unas ideas políticas, unas visiones. Es decir, un partido político no se puede formar con la trupe de la mayoría. Con esa gente que somos tan varios no podemos hacer nunca un partido político. Imposible. Yo estoy en el Partido Comunista de España porque mis compañeros y mis compañeras piensan en marxista, tienen sus ideas, pero la mayoría no es así. Luego, si estamos en la mayoría, no podemos hacer una organización propia de un partido político, porque no lo podemos hacer. Esto es imposible que sea un partido político. Pero alguien se piensa que en un partido político podemos caber toda esta gente tan variada. Estamos en una operación de crear una mayoría ante una situación de excepción. Por tanto, no podemos tener la organización de un partido político. Ahora bien, eso es como consecuencia de que queremos hacer la mayoría, pero queremos ser un contrapoder. Y entonces, al ser un contrapoder, tenemos que organizarnos. Está claro. Por una parte, no podemos organizarnos como un partido político porque no lo somos, porque no podemos serlo. Y porque, como yo he oído aquí en esta sala hace unos meses, que nos constituyéramos un partido político, pero por favor, ¿dónde vamos? Tan varios, tan variopintos, tan distintos. ¿Qué partido vamos a formar? ¿El de Pancho Villa? Esto es otra cosa, de superior entidad incluso en este momento. Más, si queremos ser contrapoder, desengañémonos. El contrapoder está organizado. Miren, la cosa está muy clara. Voy a utilizar una terminología, yo sé que es bélica, pero lo siento. A un ejército se le opone otro. ¿Está claro? A un ejército se le opone otro. A un poder se le opone un contrapoder. Por tanto, el contrapoder necesita estar organizado. Y aquí nos movemos. Y yo voy a recordar el mito del cochero que aparece en el diálogo Fedro de Platón. Habla de que la inteligencia es el auriga que va conduciendo un coche, una viga, con un caballo negro y un caballo blanco. Son distintos. El caballo negro tiende a correr, a salirse, es la fuerza, el ímpetu. El caballo blanco es el que marca un ritmo más cadencioso. Y claro,
claro, si se fija solamente en un caballo, se sale el coche. En el otro no llega. El auriga es el que tiene que ir cogiendo, dándole a la prenda para calcular la fuerza de los dos. ¿Por qué hablo del caballo blanco y del caballo negro? Pues bien, el caballo negro es cuando nosotros creamos que la organización es independiente del proyecto. Mi experiencia, si sirve, me ha enseñado una cosa. Primero hay que saber el proyecto y después lo organiza. Y me temo que muchas veces estemos organizando las cosas sin haber asumido el proyecto. Error. Y así nos pasa lo que nos pasa. Sesiones interminables de cuántas secretarías, cuántos secretarios, cómo se constituye. Eso no sirve para nada. Os digo más. Eso es la muerte. Eso es el comienzo del sectarismo. No podemos hacer la organización de un partido político, sino organizar esto que se llama movimiento, frente cívico. Por tanto, para hablar de ideas y esquemas de organización hay que hablar de qué queremos organizar, porque el proyecto indicará ya las líneas por donde tiene que ir la organización. Y el caballo negro de esto se llama la organizacionitis, a ultranza, todo medido, todo pensado. ¿Sabéis dónde termina? En la cultura de la sospecha. Todos sospechan de los demás. Este viene de un partido político. Uy, aquel es un agrador. El otro estaba en la derecha. Ya empezamos. Empezamos a transformarnos en organización mecanicista, en iglesia. Luego, por favor, huyamos de esa concepción de la organización estricta, mecanicista de comisiones, subcomisiones, cuánto hacemos, cómo está en el programa. Por favor. Claro. Voy a hablar del caballo blanco. Es más agradable. Es más cadencioso. Asamblea. Permanente asamblea. Sí. En democracia la asamblea es el elemento básico, el que define, el que marca las líneas, el que aprueba. Pero no podemos estar en permanente asamblea. Imposible. Porque además, yo también he conocido lo que puede ser la dictadura de una asamblea. Es cuestión de lo siguiente. Si todo tiene que ser en asamblea, todo hasta el último detalle, aquellos que puedan ir a las reuniones, pues decidirán, y los demás no. Por tanto, el asamblearismo a ultranza, digo a ultranza, tampoco es el caballo blanco. Bueno, pues ahí tenemos que movernos. Nosotros somos los aurigas. Por favor, las brendas. En cada momento, ¿qué caballo hay que empujar, qué hay que coger? No tiene una fórmula, no existe. Existe una cosa sola, que el auriga sepa el proyecto. Cuando el Ben-Hur que dirige esto, sepa dónde está el circuito, sepa el proyecto, conducirá a los dos caballos y se entregará el proyecto. Y termino para dar paso al debate, al diálogo, leyendo un párrafo que no es muy grande, del último Somos Mayoría, con el cual puse fin a mis cartas, pero que viene como anillo al dedo en esta situación. Tenemos ante nosotros un programa que debemos ampliar, profundizar, explicar y llevar a la calle. Hasta que el programa o cualquiera de sus puntos no ocupe la centralidad de nuestra tarea, estaremos permanentemente en un frustrante ejercicio de endogamia. Cuando nosotros discutamos nada más que de programa y cuánta gente se adhiere, pero cuando estemos discutiendo de esta comisión y este comité que se ponen, ya estamos en el sectarismo. Es inevitable. Esta es la maldición en la que caen muchas fuerzas políticas. Hombre, también queremos nosotros caer en ella. Porque sería el contrasentido. En la cultura